Bueno, vamos a iniciar. Buenos días a todas y todas. Mi nombre es Alexandra Roldán y soy la coordinadora de Planeación Estratégica de CPI. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Les doy la bienvenida a la primera sesión de 2024 de la Comunidad de Prácticas sobre Comunicación Basada en Datos, que hemos titulado Todo sobre los ODS, la revolución de los datos y el Foro Mundial de Datos de la ONU. Esta sesión marca el lanzamiento de la segunda versión de la comunidad de práctica que empezó en 2022 junto con el apoyo de Paris 21, reuniendo a oficinas nacionales de estadística de la región de América Latina y el Caribe con expertos de comunicación para intercambiar conocimientos que permitan fortalecer las capacidades de comunicación basada en datos. En esta segunda edición de 2024, la comunidad tiene como objetivo hacer un ejercicio de localización en Medellín, Colombia, la ciudad que será anfitriona en noviembre del Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas, aprovechando el ecosistema de datos y el compromiso de la ciudad con la innovación. Para ello, no están participando de esta iniciativa como la Universidad EAFIT, el DANE, la Federación Antioqueña de ONGs, Confenalco, CEPER, que es el Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los Andes, y la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, ILDA. A ellos muchas gracias y a quienes hoy están conectados también muchas gracias por su participación en este evento. Y agradecemos asimismo a nuestros presentadores. Bienvenidos y gracias por aceptar la invitación. Y para dar inicio a nuestro programa, vamos a darle paso a Karina Cázares, asesora de datos sobre cambio climático de Paris 21, quien nos presentará los objetivos de trabajo de esta nueva versión de la comunidad de práctica. Bienvenida, Karina. Buenos días. Adelante. Muchas gracias, Alexandra, y muy buenos días a todas y a todos. Es un placer para mí poder acompañarlos virtualmente en esta primera sesión. Y bueno, como ya lo dijo Alexandra, mi nombre es Karina Cázares y yo soy parte del Buenos días. equipo de París 21. Entra. Y, ay, perdón, ahí está. Y tal vez para algunos de ustedes París 21 es la primera vez que lo escuchan, tal vez para otros están más familiarizados sobre quién es París 21. Entonces, antes de adentrarme en los objetivos de la comunidad de práctica y dar un poco de contexto para el inicio de esta primera sesión, quisiera contarles un poco sobre quién es París 21 y por qué es que hemos hecho esta colaboración tan importante con CPI para esta comunidad. Y bueno, París 21 es una asociación, o es la Asociación de Estadísticas para el Desarrollo en el siglo XXI, que por sus siglas en inglés ha quedado como París 21, que es The Partnership in Statistics for Development in the 21st Century. Y somos una organización internacional que tiene su sede en París. Es coincidencia que nos llamamos París 21 y estamos en París. No tenemos nada que ver con la ciudad de París, con la única excepción que estamos ahí. Estamos dentro de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y trabajamos principalmente con las oficinas nacionales de estadística. Y recientemente hemos también abierto nuestro portafolio a trabajar con otros actores del ecosistema de datos extendido, que les voy a contar en un segundo más a qué nos referimos con esto. Y en París 21 nuestra misión es que los datos y las estadísticas sean sólidos y se encuentren en el centro de la toma de decisiones para un desarrollo sostenible inclusivo. Y bien, el ecosistema de datos extendido, ¿a qué nos referimos con esto y por qué es importante para esta comunidad de práctica? Les cuento un poco sobre esto. Normalmente, y tal vez a lo largo de las diferentes sesiones, ustedes van a escuchar términos como el Sistema Nacional Estadístico, el ecosistema de datos extendido, y esto tiene su origen en un término que utilizamos mucho dentro del mundo estadístico, que es este Sistema Nacional Estadístico, que normalmente comprende lo que es una Oficina Nacional de Estadística y los ministerios u otros actores gubernamentales que producen
y usan datos y estadísticas para la toma de decisiones. Ahora bien, en los últimos años, gracias a la revolución tecnológica y otros cambios, actores como la sociedad civil, el sector privado, la academia, eh, los periodistas han jugado y siguen jugando un papel, un rol primordial, tanto en la producción como en el uso de los datos y estadísticas. Es por esto que hemos visto la necesidad dentro de, o con nuestros socios en diferentes países, la necesidad de tener un espacio donde estos dos mundos, tanto los estadísticos, que siempre han trabajado con estadísticas y saben de lo que hablan, con estos otros nuevos productores y usuarios de los datos. Y es por esto que esta comunidad, que como bien nos dijo Alexandra hace unos minutos, se crea en 2022, nace como un espacio para las Oficinas Nacionales de Estadística y ahora en esta segunda fase abrimos también el espacio a estos otros actores y estos otros actores que no solo están, por ejemplo, a nivel nacional, sino que también existe el interés de conectar lo que pasa a nivel local, y lo vamos a escuchar a través de las diferentes sesiones, y cómo esto puede tener o se puede enriquecer con el conocimiento a nivel nacional y a su vez a nivel regional. Y cuando menciono regional me refiero a los diferentes países de la región América Latina y el Caribe. Esta comunidad de práctica que nace en el 2022 tiene este objetivo de generar este espacio de confianza para compartir experiencias, cómo los diferentes expertas o expertos en comunicación de las mismas Oficinas Nacionales de Estadística han implementado o han mejorado el uso de sus estadísticas, de sus datos. Es muy caro producir estadísticas oficiales. Los estadísticos presentes en esta reunión no lo podrán negar que se invierten muchos recursos. Entonces, no podemos darnos el lujo que estos datos que están ya ahí a disposición de los tomadores de decisiones y el público en general queden ahí rezagados en un archivo, en un reporte. Lo que queremos es que esa inversión tenga un efecto multiplicador y que pueda ayudar a la toma de decisiones basada en evidencia de los diferentes grupos de actores, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Es esto lo que lleva a esta segunda fase de la comunidad de práctica. Ahora, ¿a qué es que nos referimos con mejorar la comunicación de datos o por qué esto es importante? Y para ello quisiera darles un breve ejemplo que observamos dentro de la comunidad. Entonces, imagínense que ustedes tuvieran ahora que hacer una infografía o un gráfico sobre una temática, no sé, pensemos, por ejemplo, embarazos en adolescentes, ¿no? Que está ligado al desarrollo sostenible. Y entonces para ello tal vez lo primero que haríamos sería ir al sitio web de la Oficina de Estadística y ver qué datos hay, ¿no? Y probablemente nos encontremos con algunas bases de datos o tal vez con algún reporte que ya tenga algún porcentaje en específico que nos diga, por ejemplo, que el 20% de las adolescentes de X país para el año dado está o estuvo embarazada. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta cifra de porcentaje pueda ser más digerible y pueda ser reflejada o asimilada de una mejor manera al público en general? Dentro de esta comunidad de práctica, lo que hemos visto es que en lugar de hablar de porcentaje, tal vez podríamos hacer un pequeño cambio y decir uno de cada cinco o una de cada cinco adolescentes en este año, en este país, estuvo o está embarazada. Y entonces, cualquier ciudadano común, bueno, pues puede ver que si hay, por ejemplo, 10 adolescentes, pues 2 de esas 10 está o estuvo embarazada, ¿no? Y es mucho más fácil de asimilar los datos que si hablamos de porcentajes. Tal vez para quienes ya manejan los datos, hablar de porcentajes está bien, pero haciendo estos pequeños cambios en la comunicación de los datos, podemos, podemos hacer o bajar la complejidad de los datos al día a día del o la ciudadana en común. Y esto es uno de los principales objetivos de la comunicación de los datos. Porque si yo puedo entender lo que esos datos me dicen y puedo asimilarlo y entenderlo en mi entorno del día a día, entonces puedo usar los datos. Y ya para cerrar, porque sé que tenemos poco tiempo, quisiera enfatizar que estamos aquí el día de hoy
en esta sesión que podemos llamarla como de inauguración de esta segunda fase de la COP o comunidad de práctica, y que esta sesión será introductoria a este mundo de la comunidad de datos, del uso de datos para el desarrollo sostenible, y será una o la primera de las varias sesiones que tendremos. Así que espero seguir viéndolos y viéndolas en las próximas sesiones, donde tendremos a diferentes expertos y expertas invitados de la comunidad de práctica, y eventualmente ojalá que nos podamos ver también de manera presencial en Medellín. Será un placer para mí poder acompañarles y bueno, muchas gracias a todas y a todos por su atención, y cedo con mucho gusto la palabra de nuevo a Alexandra. Gracias. A ti, Karina, muchas gracias por la presentación y por compartir los objetivos de lo que será el trabajo de esta comunidad. Vamos a continuar con las intervenciones de nuestros presentadores. A continuación tendremos la intervención de María Alejandra González, profesora distinguida y jefe de la maestría en sostenibilidad de la Universidad EAFIT en Medellín, quien nos comentará sobre la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible y su impacto en la región. María Alejandra, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Adelante. Muchas gracias, Alexandra, por esta invitación, a ti, a Philip, y pues encantada de compartir esta jornada con Karina, con Camilo Méndez, con Ricardo Valencia. Entonces, pues un honor para mí, un honor para la Universidad de AFIT estar presente acá en esta comunidad de práctica, así que les agradecemos la invitación y nos hace muy feliz estar haciendo parte de esta inauguración. Entonces vamos a hablar un poquito. Esta va a ser una charla introductoria, eso de todo está como entre comillas, pero hablamos un poquito de lo que son los ODS en general para tener esta presentación introductoria. Ay, perdón, discúlpenme. Miremos para enmarcar lo que son los objetivos de desarrollo sostenibles. Creo que es importante que hablemos de lo que es desarrollo y de lo que es crecimiento. Y esto es importante clarificar que cuando nosotros estamos hablando de crecimiento, estamos hablando del aumento de la producción de bienes y servicios a largo plazo, y cuando lo medimos en temas de indicadores cuantitativos. Pero cuando nosotros estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de un proceso en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, que esto implica el tema a nivel económico como social y ambiental, y no solamente se mide en términos cuantitativos, sino que también en términos cualitativos. Lo que estaba diciendo Karina también, o sea, no solamente desde la manera como comunicamos, pero también la diferencia fundamental entre el desarrollo del crecimiento. Y esto va detrás de esta diferenciación entre lo que es crecimiento y lo que es desarrollo. Hay unas preguntas que van latentes, que son, pues primero, la pregunta sobre si es posible el crecimiento de una manera infinita en un planeta que tiene recursos finitos, y si el desarrollo siempre conduce a una mejor calidad de vida. Son preguntas que son unas preguntas de difícil respuesta. El otro tema, cuando hablamos de la región, el asunto de sostenibilidad o sustentabilidad, esta es una conversación frecuente, no frecuente, pero sí por lo menos una conversación de corredor en países como Perú, como Bolivia, incluso como México, donde se habla más de Chile, de sustentabilidad. Pero en países como Colombia, nosotros hablamos Argentina, hablamos de sostenibilidad, y la diferencia acá puede que hayan algunas diferencias que van a ser unas diferencias ideológicas, pero particularmente digamos que es una diferencia lingüística y cultural. Lingüística en el sentido que cuando hablamos nosotros en inglés no hay sino una palabra de sustainability, y no hay una traducción de ambas. Entonces puede haber sí, no existe tal diferenciación cuando hablamos en inglés. Entonces vamos a hablar de objetivos de desarrollo sostenible y no de objetivos de desarrollo sustentable, al menos por esta presentación, pero entendemos que hay países donde se habla de sostenibilidad y sustentabilidad, un asunto que para efectos de comunicación no debería afectar, a no ser que quieran hacer esta clarificación para su público.
Venimos de partes diferentes, o sea, ahorita hablamos de los temas de crecimiento y desarrollo. Cuando hablamos nosotros de temas de crecimiento y desarrollo, pues hablamos, nos tenemos que situar en la década de los 70. Bueno, obviamente todo este tema de desarrollo viene desde mucho tiempo antes, en los 60, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, el establecimiento de la CEPAL, pero hablamos también de una conciencia en el mundo sobre cuáles son esos límites del crecimiento, hasta dónde podemos crecer, y está en el mismo año, está la primera conferencia de la ONU. En el 72 se crea este modelo que se llama el World 3, el mundo 3, en donde se identifican estas 5 variables de población, producción de alimentos, industrialización, contaminación y consumo de recursos no renovables, que van a estar limitados para saber hasta dónde podemos crecer. Entonces, acá, pues básicamente ha habido una evolución desde el concepto de crecimiento centrado en la acumulación de capital y en la expansión colonial del siglo XIX, a unos factores mucho más complejos que empiezan a involucrarse con el tema de la innovación, el desarrollo humano, temas de la desigualdad y la sostenibilidad. Está también el tema de límites planetarios, que es diferente. Aquí los límites del crecimiento y aquí los límites planetarios. El concepto de límites planetarios fue un concepto presentado en el año 2009, y acá están como los umbrales críticos de los sistemas que dan la estabilidad terrestre, que de sobrepasarse pues crearían una situación irreversible que compromete pues, el bienestar de los humanos y de la vida. En los límites planetarios, hay 9 límites planetarios. Acá está la referencia que ustedes pueden buscar esta situación, pero lo que podemos decir es que al año 2009 ya se habían pasado 6 de los 9 límites planetarios. Esta es una evolución que la pueden ver en esta fuente, busquen si quieren en Territorios Sostenibles. Esta es una fuente local de Antioquia, donde hacen unas interpretaciones. Obviamente este es el gráfico original de Rockström, pero en Territorios Sostenibles hay una traducción de estos temas de una manera muy fácil para la audiencia. Entonces, perdón, sí, en el año 2009 se identificaron, disculpen, los 9 límites planetarios. En el 2009 se habían pasado 3 de ellos, y en el año 2022, en la última revisión, ya se habían pasado 6 de los 9, y esto señala un tema de urgencia, definitivamente. La definición de desarrollo sostenible, hay diferentes definiciones de desarrollo sostenible. Hablamos de una que es de la Comisión Brundtland, que fue la ministra noruega o sueca, disculpen, donde se define el desarrollo como satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias necesidades. Y aquí hablamos de los temas, cuando hablamos nosotros de una armonía en los procesos de desarrollo. Entonces, mejorar una situación en donde se encuentra unas dimensiones entre la dimensión económica, social y ambiental de una manera armónica. Los objetivos de desarrollo sostenible vienen de una agenda del siglo XX, de finales del siglo XX, que se llama la Agenda de los Objetivos de Desarrollo del milenio, porque tenemos un cambio, o sea, entre los 90 pues es el cambio entre el siglo XX y el siglo XXI, en donde se propone, bueno, estamos en un momento de la humanidad donde tenemos que tener ciertas circunstancias, y es moralmente y científicamente difícil de, difícil de aceptar que tenemos un mundo en donde hay estas desigualdades, y donde hay personas muriéndose de hambre, donde hay unas situaciones que ya son controlables por la ciencia. Y se plantean estos 8 objetivos de desarrollo sostenible: erradicar la pobreza extrema, la educación básica para todos, la igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, la reducción de la mortalidad infantil, el mejoramiento de la salud materna, el avanzar contra la lucha del VIH y otras enfermedades para las que ya existía un control, asegurar un medio ambiente sano y seguro, y la octava, lograr una sociedad global para el desarrollo. Estos 8 objetivos de desarrollo del milenio
hay un proceso después que empieza en el año, una propuesta en el año 2012, de hecho, en la conferencia de Río más 20 años después de la conferencia en 1992 de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, se presenta un progreso de estos objetivos de desarrollo del milenio, cuya fecha era del año 2000 al año 2015. El progreso del año 2012 se presenta y el gobierno de Colombia, en esos momentos, dos muy cercanas amigas, de hecho, de Philip, del CPI, está la viceministra de Asuntos Sociales, Económicos y Ambientales, eh, Paula Caballero, y también en su equipo con Patti Londoño. Ellas presentan una propuesta, alzan la mano dentro de estos avances y dicen, bueno, ya faltan 3 años y necesitamos una agenda que continúe, una agenda que sea el año 2030, pero necesitamos unos objetivos que sean sostenibles, unos objetivos que sean globales, que pues incluyan a todos, donde no se deje nadie atrás, donde no solamente se enfoque en los países pobres, como estaba el énfasis de los objetivos de desarrollo del milenio, sino que sean para todo el mundo. Y esta propuesta, casi en las mismas palabras que se presentaron de unos objetivos de desarrollo sostenible, que no dejaran a nadie atrás, fue adoptado inmediatamente y se comenzó un proceso en donde participaron o participamos más de 5.000 diferentes organizaciones de la sociedad civil, empresas, la academia, los gobiernos. Y si bien los objetivos de desarrollo sostenible es una agenda para los países, o sea, para los gobiernos, de hecho, donde reportan los objetivos los gobiernos nacionales, pero que son los gobiernos locales los que se encargan como de la última milla de implementación. eh, Participaron pues, diferentes tipos de organizaciones, unas discusiones muy grandes, hay unos asuntos que no quedaron incluidos, pero hay muchos aprendizajes que se toman de la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, en el año 2000 se adoptan estos objetivos de desarrollo del milenio para todos los miembros de las Naciones Unidas. En América Latina hubo unos logros particulares en temas que tienen que ver con la reducción de la pobreza extrema, un aumento en la matrícula en educación primaria, unos asuntos en mejora de igualdad de género, pero sin embargo sí quedan unos asuntos pendientes como la reducción de la desigualdad, está el tema de cobertura, pero no el tema necesariamente de la calidad educativa. Y habían unos asuntos, unas limitaciones de los objetivos de desarrollo del milenio, pues primero que había poca atención a los asuntos de desarrollo económico, no hay, pues sobre empleo y productividad no se habla. Tampoco se habla sobre los temas de medios de ejecución, donde está el tema de comercio internacional y financiación del desarrollo, que hace parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, donde está el tema de alianzas, pero no solamente alianzas. En el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, el tema de alianzas es creo que el 17-10, pero hay otros 16 otras metas diferentes eh, que tienen que ver con estos asuntos de tecnología, comercio, financiación. Eh, También otro tema que no está en los objetivos de desarrollo del milenio sobre el tema de las libertades civiles. Eso tampoco hace parte de la agenda de desarrollo sostenible. Hay muchos temas que son de difícil negociación y cultural, y como es una agenda que ha sido adaptada y adoptada globalmente, es complicado, pero sí hubo temas, por ejemplo, los asuntos de desigualdad y discriminación y los temas de gobernabilidad global. Aprendizajes hubo en temas, pues en temas de la importancia de tener unos objetivos que estén interrelacionados, que haya una consistencia, una coordinación y una colaboración entre actores, pero también vamos a ver más adelante que hay digamos, algunos trade-offs, algunas elecciones que toca hacer con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible fueron adoptados en el año 2015 y hacen parte de la Agenda 2030 para el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que principalmente son los ODS, pero también hay otras partes que ya vamos a ver en un momentico, ya casi vamos a terminar, nos faltan unos minutos. Hay 17 objetivos de desarrollo,
sostenible y hay 169 metas específicas para el año 2030. Entonces, por ejemplo, como les decía, el Objetivo de Desarrollo Sostenible tiene 17 metas específicas, pero hay otros objetivos, por ejemplo, el objetivo de ODS número 13 tiene 3 metas. En los ODS se trató de integrar esas limitaciones de los ODMs, pero los ODS son más profundos, son universales, universales en el sentido de kantiano, tiene áreas temáticas en temas de pobreza, en temas de desarrollo económico, desigualdad, medio ambiente y gobernanza. Y hay unos asuntos que tienen que ver en esto que les estaba hablando, una interconexión entre ellos, unas interacciones, pero también hay ciertos temas que tienen que ver con unas sinergias y unos trade-offs, es decir, hay unos objetivos que al cumplirse ellos van a jalonar otros, pero hay otras metas en donde al cumplirse pueden afectar negativamente a otros. La agenda de desarrollo de la agenda universal pues va mucho más allá de las fronteras nacionales, por eso no se llama la agenda internacional, se habla de la agenda universal. Es una agenda universal porque va a incluir incluso proyectos que van más allá de las fronteras espaciales, vienen asuntos de demandas de mercados universales, va a retar las estructuras de negocio. Y pues acá, como les decía, como esta propuesta estaba el panel de alto nivel, que fue lo que se propuso en el año 2012 para la creación de la agenda después del 2015. Estaba no dejar a nadie atrás, situar el desarrollo sostenible en el centro de la agenda, transformar las economías para crear empleo y crecimientos inclusivos, el tema de paz, instituciones eficaces y una nueva alianza global. Tiene unos asuntos de implicaciones en políticas públicas, pero aquí hay unos asuntos que tienen que ver con gobernanza y económica y ambiental a nivel internacional. Están los asuntos de las políticas industriales, pues nacionales industriales nacionales y las de diversificación económica. Están los retos que tienen y los fortalecimientos institucionales y la construcción de alianzas entre diferentes actores o la cooperación multiactor, como hablamos en CPI. Hay diferentes niveles de los ODS a nivel internacional, bueno, está a nivel global o a nivel universal, a nivel internacional, nacional, regional, local y a nivel individual, a nivel de empresas e individuos, aunque recalco, los ODS son medibles a nivel nacional. La Agenda 2030 está compuesta de diferentes aspectos, uno de los objetivos de desarrollo sostenible, pero también está el marco de Sendai, que es el marco para reducción de riesgos de desastre y el Acuerdo de París para cambio climático. Aquí solamente voy a echar una pinceladita, porque en Colombia particularmente, y creo que en América Latina, y para los comunicadores, a veces es confuso hablar de los temas de COP, especialmente porque en Colombia está la COP16, pues el mes entrante, pues, bueno, dentro de pocas semanas. Pero hay dos, y la COP, bueno, una cosa es la comunidad de práctica, Community of Practice, que es la que tenemos hoy acá con París 21, con CPI, pero también está la COP, que es conferencia de las partes. Hay unas COP de cambio climático que empezaron, la primera fue en el 79 y que estamos, la última fue la COP 28, la conferencia número 28 en Dubái, y este año la conferencia número 29 será en Bakú, en Azerbaiyán. Pero también estos son los acuerdos de cambio climático, en donde en el año 2015, en el mismo año donde inició la agenda, pues los objetivos de desarrollo sostenible, fue el acuerdo de París, fue el acuerdo de mantener la temperatura al máximo de 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Pero también están las COP de biodiversidad o la Convención de Diversidad Biológica. La primera tuvo lugar en Nassau, en Bahamas, en el año 1994. Las más recientes tuvieron lugar entre el 2021 y el 2022, que fue la COP15, o sea, las 15 reuniones para el Acuerdo de Diversidad Biológica fue en Kunming, China, y la continuación fue en Montreal. Entonces, por eso hablamos como de la agenda Kunming-Montreal. Y la COP16 va a ser en Cali, en Colombia.
Bueno, discúlpeme, aquí tenía, yo supuestamente tenía otras diapositivas acá con las diferentes que es, bueno, disculpe, no, aquí está. En Latinoamérica tuvimos nosotros, por ejemplo, una reunión, la reunión de Cartagena, que no hace parte de una COP, pero que sí hizo parte dentro del Convenio de Diversidad Biológica. También estuvo la COP 13 en Cancún, estuvo la COP 3 en Buenos Aires y ahora tenemos la COP 16 en Cali. Entonces hemos tenido una alta frecuencia, bueno, digámoslo alta, entre comillas, de COPs de diversidad biológica en la reunión. Aquí un mensaje súper importante de los objetivos de desarrollo sostenible, el no dejar a nadie atrás. Esto es súper importante, lo que esto significa y la importancia para los asuntos que tienen que ver con datos, lo que significa no dejar a nadie atrás. Y acá, bueno, algunas lecturas que les recomendamos. Esto fue un libro que publicamos hace 2 años, que es un libro que tenemos con Mahmoud Moheddin, también un buen amigo de CEPEI, y esto fue sobre el papel que tienen los compromisos público-privados para construir un futuro sostenible. Acá también, pues, una cuñita para un modelo de medición de creación y valor económico de la Universidad de AFIT que tenemos, que se llama el Bien Plus. Y tenemos también una promoción a la maestría en sostenibilidad de la universidad. Y muchas gracias a ustedes por la atención. Y creo que me demoré unos minutos, Alexandra, ¿verdad? Estuvo perfecto, María Alejandra. Muchas gracias a ti No, por a esta ti, a ti. intervención, que nos permite además conectar muy bien con el segundo tema que queremos abordar en esta sesión, que es la revolución de los datos y su relevancia en la actualidad. Para ello nos acompaña hoy Ricardo Valencia. Ricardo es el coordinador de proyectos de datos de CPI. Buenos días, Ricardo. Un gusto tenerte con nosotros. Adelante, por favor. Buenos días, Alexandra. Un saludo para todos los asistentes en este evento, para María Alejandra, para Camilo y para Karina. Quisiera, por favor, que me confirmen si se ve ya la presentación y se oye bien el audio Sí, se para está iniciar. viendo y escuchando perfecto. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Pues tengo el objetivo de conversar durante 15 minutos sobre ¿de qué hablamos cuando hablamos de la revolución de los datos y qué relaciones tiene esto con el desarrollo sostenible? Y una de las cosas que me parece importante usar para iniciar esta conversación es que en materia de datos tenemos como una gran dificultad comunicacional. Yo tengo la sensación de que cuando nos hablan de datos pareciera ser un asunto de estadísticos, de matemáticos, de economistas, de ciencias cuantitativas, de términos complejos como varianzas, desviaciones estándar, muestras probabilísticas, etcétera. Y es cierto que sí, pero yo me propongo mostrar cómo el tema de los datos es un asunto cotidiano, un asunto con el que nos relacionamos todos los seres humanos durante todos los momentos de cada uno de los días de la semana. Eh, Cuando hablamos de la revolución de datos, hablamos de un hecho y una promesa de valor. El hecho al que se refiere la revolución de datos es que eh, el crecimiento en la producción y en el aprovechamiento de datos en el mundo en los últimos años ha explotado. Hace unas pocas décadas, digamos que el grueso de la producción de datos estaba a cargo de las oficinas estadísticas nacionales como el DANE en Colombia y de otras instituciones que hacen parte del conjunto más grande del sistema estadístico nacional. Ya lo mencionaba Karina, que es un modelo que persiste y que es costoso porque implica ejecutar encuestas, ejecutar censos, aprovechar registros administrativos, que es más barato, pero con la aparición de las tecnologías, eh, cada vez más son otros actores los que están recopilando datos, acopiando datos, procesando datos, y muchos de ellos del sector privado
también hay de la sociedad civil y de la academia. Por eso me parece importante este llamado que hacía Karina a que esta explosión, este crecimiento que caracteriza la revolución de los datos obliga a un trabajo más articulado entre los sistemas estadísticos nacionales y los otros productores de datos en el mundo. Entonces, decía que la revolución de los datos se caracteriza por un hecho, que es esta explosión reciente en la recopilación y producción de datos y en una promesa de valor. Y la promesa de valor es que esta mayor disponibilidad de datos puede permitir el diagnóstico y la solución de viejos o nuevos problemas más rápidamente, más eficazmente, más focalizadamente. Tiene también unos riesgos a los que nos vamos a referir más adelante. Pero entonces diríamos que la revolución de datos se caracteriza por un crecimiento exponencial en la disponibilidad de datos y una promesa de valor de que tal vez esa nueva aparición de datos nos permita hacer más y mejores diagnósticos y solucionar más y más rápidamente problemas del desarrollo sostenible. Ahora, decía que el asunto de los datos nos hace pensar en expertos, en estadísticas, en DANE, en varianza, pero es muy cotidiano. Estos tres pantallazos son el conjunto de aplicaciones que yo tengo en mi celular y con el que proveo datos y consulto datos todo el tiempo. Y ustedes pueden ver, tenemos datos detallados en tiempo real sobre sobre el clima. Tenemos datos geográficos que nos permiten llegar a ciertos destinos más rápidamente. Tenemos datos sobre nuestra salud. Aquellos que hacemos ejercicio tenemos datos sobre nuestro entrenamiento, tenemos datos sobre la música que nos gusta, consumimos videos en Instagram y productos en Instagram. En fin, estamos todo el día a través de nuestras actividades cotidianas inmersos en el mundo de los datos y estamos entregando a todos los, digamos, a los propietarios, a las empresas de todas estas aplicaciones, informaciones sobre nuestros gustos, nuestras rutinas, nuestro estado de salud, nuestra preferencia, nuestra ubicación, hacia dónde nos desplazamos. También hay datos disponibles de contexto como el estado climático, la cantidad de lluvia, la cantidad de radiación solar y también datos con los que estamos más familiarizados por los reportes que hacen las oficinas nacionales estadísticas a diario sobre el mercado laboral, el porcentaje de personas ocupadas, el porcentaje de personas desempleadas, el porcentaje de personas pobres. Entonces, la disponibilidad de datos hoy es increíble y una de las cosas que ya es cotidiana es que este conjunto gigantesco de datos ha dado lugar a nuevas tecnologías de acopio, tratamiento y procesamiento de datos como la inteligencia artificial. Yo en particular conversé ayer un poco con la inteligencia, con el chatbot que tengo por Microsoft, que es el Copilot, y hice una consulta muy breve. Esa no la tengo aquí publicada, pero le preguntaba qué métricas nos pueden aproximar al tamaño que tiene Copilot. Y decía que el número de parámetros que utiliza Copilot está en el nivel de cientos de miles de millones de parámetros. ¿Qué son los parámetros para una inteligencia artificial? Son, vamos a decir, la cantidad de clases de lecciones que le estamos dando a la inteligencia artificial para que pueda hacer análisis, relacionar un asunto con otro, conectar conjuntos de datos, etcétera. Cientos de miles de millones de datos son los que tiene Copilot para darnos respuesta en tiempo real. Pero le pregunté por unas cifras, unas pocas cifras de las muchas que hay disponibles,
En particular, quería saber sobre el número de usuarios activos mensuales que tienen las 5 aplicaciones móviles más populares en el mundo. Y para que se hagan una idea de los datos que proveemos los seres humanos a esta revolución de datos, Facebook tiene aproximadamente 2.960 millones de usuarios que a diario agregan contenido a la red, manifiestan sus preferencias, también señalan qué cosas no les gusta, crean ciertas burbujas de conocimientos y creencias compartidas. YouTube tiene alrededor de 2.500 millones de usuarios. Si ustedes comparan, por ejemplo, con el tamaño de la población de Colombia, un poco más de 50 millones de personas pueden hacerse una idea de cuántas Colombias caben en el conjunto de usuarios de estas aplicaciones. WhatsApp tiene cerca de 2.000 millones de usuarios, Instagram aproximadamente 2.000 millones de usuarios y WeChat 1.300 millones de usuarios. Esta lista, por supuesto, puede ser mucho más larga y crece a diario. Y decíamos que esta revolución de los datos tiene una promesa de valor que es posible que esta mayor disponibilidad de datos contribuya a resolver problemas del desarrollo sostenible. Aquí estoy mostrando unos pocos datos que provienen de un mapeo que realizó CPI y un conjunto de aliados en el sur global sobre alianzas público-privadas basadas en acciones de datos, en recoger datos, reportar datos, intercambiar datos, hacer fortalecimiento tecnológico de datos y que tenían vocación de impactar algún objetivo de desarrollo sostenible. En ese mapeo que se ejecutó entre 2022 y 2023 y que ustedes pueden encontrar en la página electrónica de SPI, encontramos 400 casos que pueden consultar en un visor de datos. Yo traje apenas 4 ejemplos de cómo acciones de datos hoy en día pueden contribuir a objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, en el primer caso, tenemos una iniciativa de datos que consiste en alianzas entre empresas y gobiernos para reportar datos, en particular el Global Reporting Initiative. Y traemos un ejemplo de cómo el gobierno de Bangladesh y la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Ropa reporta datos sobre mercado laboral que permite tener mucha más granularidad de la que podría ofrecer un censo, perdón, una encuesta de hogares como la gran encuesta integrada de hogares que realiza Colombia, para el subconjunto de actividades económicas que desarrolla esta Asociación de Fabricantes y Exportadores de Ropa. Y permite ver información en tiempo real sobre brechas de género, prácticas salariales de proveedores, porcentaje de empleados locales, participación y beneficios de la comunidad local. En este solo ejemplo participaron 47 fábricas que emplearon a 44.000 y un poco más de personas, de ellas 17.250 hombres y 26.814 mujeres. Esto es importante para el objetivo de desarrollo sostenible de la pobreza porque en países como Colombia, la principal fuente de ingreso de los hogares son los ingresos laborales. En ese sentido, cuando uno mira el mercado laboral, está mirando características de los determinantes de la pobreza. Una segunda iniciativa a la que quiero referirme es una iniciativa que tiene impacto sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, que es el Objetivo de Hambre Cero, y que consiste en el intercambio de datos. Es la iniciativa IFA Krishi Nepal, y es una aplicación que conecta actores en el mercado agropecuario de Nepal y permite disminuir asimetrías de información, conectar rápidamente a la oferta y a la demanda de información y en ese sentido minimizar desperdicios, ser más eficientes en la producción y en el aprovechamiento de productos agropecuarios. Esta sola iniciativa ha llegado a más de 19.000 agricultores, 400 comerciantes, 500 organizaciones y a la fecha del mapeo realizado por CPI había compartido cerca de 300.000 mensajes entre esa comunidad de usuarios sobre variables de este mercado.
Un tercer ejemplo de esos 400 que les contaba que están disponibles apunta al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, el de acción por el clima, y es una acción de datos de provisión de servicios técnicos llamada Weather Philippines, que es una aplicación que dota de tecnología a la ciudadanía y permite tener reportes ciudadanos en tiempo real que permiten reaccionar más rápidamente a efectos climáticos. Y por último, el cuarto ejemplo que traigo es un ejemplo que apunta al Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, el de paz, justicia e instituciones sólidas, cuya acción de datos es la investigación de datos y desarrollo tecnológico. Esta iniciativa se llama FUNES y es una iniciativa que recoge un conjunto gigante de contratación pública y que aplica unos algoritmos de análisis que han permitido hacer unos mapas de riesgo de corrupción y detectar dónde puede ocurrir más fácilmente la corrupción en el Estado peruano. Esto ha analizado cerca de 245.000 contratos del país con más de 37.000 millones de dólares invertidos. Sin embargo, esta promesa de valor de la revolución de los datos tiene unas limitaciones grandes. Voy a referirme solo a una y voy a usar para ello unos datos de una infografía que publicamos en CPI y me quiero referir a la brecha digital, esa distancia que existe entre quienes podemos gozar efectivamente de la tenencia y uso de tecnologías de la información y la comunicación y quienes no la tienen. Y podemos ver, por ejemplo, en datos de la CEPAL del 2023 que alrededor del 30% de la población de América Latina y el Caribe no tiene acceso a Internet. Esto tiene un impacto enorme en varios objetivos de desarrollo sostenible. Solo voy a poner un ejemplo de lo que sucedió en Colombia en el año de pandemia. Cuando se fue a medir qué había pasado con la pobreza multidimensional en Colombia en el año de la pandemia, encontramos que uno de los mayores impactos negativos que había tenido la pandemia era el acceso efectivo a los servicios de educación para los niños, niñas y adolescentes ubicados en las zonas rurales del país, porque dadas las medidas de aislamiento, el acceso a educación dependía de que tuvieran disponibilidad y acceso a un dispositivo con acceso a Internet y con capacidad suficiente para poderse conectar. Y claro, esa brecha que tenemos en cobertura en el país en acceso, tenencia y uso de tecnologías de la información y la comunicación impactó duramente la pobreza multidimensional en el sector rural por el acceso a educación. Bueno, esas brechas de acceso a tecnologías de la información y la comunicación también se encuentran en Asia y el Pacífico. Apenas el 62% de la población en Asia y el Pacífico contaba con acceso a Internet y solamente el 36% de la población africana contaba con acceso a Internet de banda ancha. Estas brechas tienen un impacto especial también por género. Podemos ver, por ejemplo, que alrededor del 40% de las mujeres en Latinoamérica y el Caribe no tiene acceso a conectividad y hay comportamientos similares en Asia y África. Y por último, vemos que en África y Asia del Pacífico el porcentaje de uso de Internet de los jóvenes es de apenas 37 y 65% para estos grupos de edad de entre 15 y 24 años. Por último, con esto cierro atendiendo la invitación de Karina de cómo acelerar la integración entre la producción de datos en manos del sector privado y la producción de datos en las cifras oficiales producidas por el Sistema Estadístico Nacional. Estamos haciendo una encuesta, estos son resultados preliminares a 33 oficinas nacionales estadísticas de América Latina y el Caribe, y en los resultados preliminares que hemos encontrado, hemos visto que hay unas barreras para esa integración entre los sistemas estadísticos y el resto del ecosistema de datos. La principal barrera es la ausencia de incentivos para que las empresas compartan sus conjuntos de datos, pero también hay, con el 61.5% de las oficinas que reportaron enfrentar esta dificultad,
pero también el 53.8% de las oficinas estadísticas que contestaron se refirieron a dificultades en infraestructura para efectivamente recibir y aprovechar datos del sector privado, como lo vimos más adelante. Con esto quiero agradecer la atención de ustedes e invitarlos a que visiten la página de CPEI, donde encontrarán infografías, policy briefs, working papers, un visor sobre el mapeo de acciones de datos para el desarrollo sostenible y mucha más información. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, por estos valiosos aportes sobre la revolución de los datos que nos da pie para darle paso a Camilo Méndez, coordinador de alianzas y asuntos internacionales del DANE Colombia y quien viene trabajando desde hace muchos meses en la organización del Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas y nos comentará más sobre el mismo y las oportunidades que ofrece. Camilo, buenos días, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, Alexandra, por la invitación, así como Karina, María Alejandra y Ricardo por su introducción. Creo que tomando en cuenta los distintos elementos pues, mencionados tanto por María Alejandra y Ricardo, es posible que vayamos haciendo un poquito más de encuadre. María Alejandra nos hacía un poco una historia de los antecedentes que nos llevan a entender de una manera distinta los datos, Ricardo compartiéndonos algunos de los casos de estudio que ponen en relevancia la importancia en avanzar en esta agenda en particular. Algo muy importante a tener en cuenta en este punto es que cuando estábamos hablando de la Agenda 2030, también es importante reconocer el papel catalizador y dinamizador que ésta tuvo sobre otras agendas en otros sectores, particularmente cuando uno va hacia a los objetivos de desarrollo sostenible. También es necesario recordar que dentro de los indicadores que se incluyeron, tenemos indicadores que hacen referencia de manera exclusiva a la temática de datos. Estos se encuentran dentro, pues consignados dentro del objetivo 17.18, dentro de lo que son como las alianzas globales para el desarrollo sostenible, y nos habla sobre varios puntos. Uno, el número de países que respetan o implementan los principios fundamentales de estadísticas oficiales, el número de países que tienen una legislación actualizada y el número de países que tienen un plan definido para temas de financiamiento. Adicionalmente, eh, además de incluir referencia a la realización de los censos como columna vertebral de los sistemas estadísticos, se reconoce la importancia de generar esquemas de colaboración. Entonces acá es importante, pues ya para entrar en lo que es el Foro Mundial de Datos, entender un poco también sus antecedentes y poder conversar al final sobre lo que son las expectativas y posibilidades de participación, eh, es importante empezar a hacer un encuadre de lo que esto es. Entonces, es el evento más importante en materia de datos y estadística a nivel global. Se celebra cada 2 años y como un punto muy particular, aquí no estamos hablando de una asamblea, no estamos hablando de una conferencia de las partes, como lo mencionaba María Alejandra, donde quienes participan no son exclusivamente los representantes de una delegación de un gobierno, sino quienes participan son los distintos actores que son parte de ese ecosistema ampliado de datos que Karina nos comentaba. Entonces estamos hablando no solo de gobiernos con las oficinas nacionales de estadísticas, sino también la sociedad civil, el sector privado, agencias nacionales, internacionales, medios y academia, porque es entonces en la pluralidad de los actores que participan que un evento como estos empieza a encontrar una gran legitimidad. De igual manera, hablando pues particularmente del foro, es importante resaltar que esta es la 5ª edición, primera vez llevada a cabo en América Latina y el Caribe, y tendrá lugar entre el 12 al 15 de noviembre en la ciudad de Medellín, más específicamente en el Centro de Convenciones Plaza Mayor. Acá entonces, y como les comentaba, es importante pues entender un poquito de dónde venimos para entender mejor hacia dónde vamos. Justo antes de que se llegara a un acuerdo sobre lo que era esa Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y los objetivos
eh, encontramos un reporte que hace un grupo de expertos eh, contratado por el secretario general que nos hablaba de la revolución de los datos y acuña este término. Este paper, este documento nos compartía como comunidad varias recomendaciones sobre cuáles eran los pasos que podíamos hacer como comunidad para poder aprovechar esa revolución de los datos en favor del desarrollo sostenible, aprendiendo un poco sobre las lecciones que quedaban atrás de la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio. Y aquí tenemos tres recomendaciones que son claves para entender un poco más de qué estamos hablando cuando estamos hablando del Foro Mundial de Datos. La primera de ellas era un llamado a no repetir lo que era un error o lo que fue un error en los objetivos de desarrollo del milenio, que no solo, como decía María Alejandra, focalizaban los países en vía de desarrollo, sino que era una agenda que no tenía un marco de monitoreo. Es decir, los compromisos existían desde un punto de vista político, sin tener un marco global que permitiera evaluar de una manera comparable internacionalmente cuál era el progreso y el avance que se tenía. Entonces, la primera recomendación grande que nos hacía este reporte del secretario general era avanzar en la construcción de todo un marco de monitoreo que actualmente está constituido por más de 200 indicadores para hacer ese seguimiento. Aquí es importante también mencionar que la construcción de esas metodologías no es un proceso aleatorio ni que sea un proceso incluso rápido. Este proceso ha tomado mucho tiempo y pues gracias a un trabajo mancomunado, enmarcado en la Comisión Estadística de Naciones Unidas, actualmente ya la gran mayoría de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen una metodología, tienen unos metadatos, es decir, toda la estructura que se necesita para entender cómo vamos con la implementación de esos compromisos globales. La segunda recomendación que nos hacía era poder avanzar en la construcción de un consenso global de datos. Es decir, un consenso no solamente entre países, sino entre esos usuarios y productores que pudieran determinar cuáles serían esas áreas estratégicas y esos objetivos y acciones que permitirían aprovechar como tal esa revolución de los datos en favor del desarrollo sostenible. Y la tercera recomendación, que no es menor, ya hacía un llamado a poder construir un foro mundial de datos que fuera el hogar para construir ese consenso. Entonces, que no fuera un consenso que era realizado solo por algunos pocos o solamente por países del norte, sino que en verdad propusiera una agenda y un consenso que pudiese ser implementado por todos. Con base, digamos, en esas grandes recomendaciones, vemos entonces una gran articulación posterior a la aprobación de la Agenda 2030, donde en 2017 tuvo lugar el primer Foro Mundial de Datos. Y esta primera edición sirvió para poder establecer una primera versión de lo que sería ese consenso global de datos, materializado en lo que se denomina el Plan de Acción de Ciudad del Cabo para Datos del Desarrollo Sostenible, o CITIGAP por sus siglas en inglés. Sin embargo, algo muy importante de resaltar en este punto es que ese plan, elaborado en 2017, fue un plan que se hizo siempre con una mirada completamente estadística. Entonces, no reconocía o no era muy abierto en la posibilidad de favorecer la participación de otros actores de ese ecosistema de datos. A medida que fueron avanzando las iteraciones del Foro Mundial de Datos, vemos los resultados que ustedes ven en la pantalla en 2021 con el Pacto de Datos de Berna para la década de acción, así como la declaración de Hangzhou, que fue en China en la cuarta edición de 2023, donde eh, estos documentos, además de ser declaraciones políticas, hacían algunos cambios y recomendaciones para avanzar en esa implementación de ese consenso global de 2017. Particularmente en Hangzhou vimos cómo pasó a tener un número de áreas estratégicas reducidas, pasando de 6 áreas a 4 áreas. Entonces, ahora con esta quinta edición,
del Foro Mundial de Datos, hay un objetivo que yace detrás y es poder actualizar las prioridades que se involucran dentro de ese consenso global de datos, abriéndolas a que puedan entonces favorecer la participación de otros actores y que no sea solamente una agenda de las oficinas estadísticas y bancos centrales del mundo para ellos mismos, sino que en verdad se convierta en una plataforma para facilitar esa conexión con los demás miembros del ecosistema de datos. Entonces, es por esto que, digamos, el DANE, como coordinador del Sistema Estadístico Nacional, está teniendo este rol de ser el coorganizador de esta quinta edición. Dentro de este proceso, en lo que refiere a la articulación local, es muy importante mencionar que este evento está siendo realizado en conjunto con con la Alcaldía de Medellín, particularmente a través de su Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces acá vamos a revisar varios puntos que son importantes para llamar un poco su atención eh, sobre el evento. En primer lugar, está un componente asociado con el reconocimiento internacional. Ya les decía que es la primera vez que se lleva a cabo en América Latina, por supuesto en Colombia, en un país con los desafíos de desarrollo como lo tiene el de nosotros. Y como tal, ese nuevo plan que les mencionaba será actualizado, pues va a tener el nombre de la ciudad de Medellín. Por el momento no tenemos un nombre definido, pero algo por el estilo de Plataforma de Medellín para los Datos para el Desarrollo Sostenible es un elemento que dentro de ese marco normativo internacional contribuye a la movilización de acciones y particularmente tendrá impactos positivos tanto a nivel local en la ciudad de Medellín y su área metropolitana, así como a nivel global desde la perspectiva de Colombia. Como les mencionaba, este es un evento que es multiactor, donde ahí está un atractivo muy importante en lo que refiere a todo el componente de networking y que dentro del evento vamos a tener cerca de 3.000 participantes, donde la relación un poco será entre 1.300 nacionales y 1.700 internacionales, donde además de tener una agenda, llamémosla oficial, que se compone de 4 plenarias donde participan las 3.000 personas y más de 100 sesiones plenarias, vamos a tener amplios espacios de colaboración, de participación mediante stands y también en espacios de networking que favorezcan, digamos, la conexión entre esos distintos actores del ecosistema de datos, y no solamente el ecosistema de datos colombiano, sino su relacionamiento con otros actores globales. Entonces, esto en verdad nos presenta con una oportunidad que es inmejorable para avanzar no solo en la consolidación de Medellín como distrito de ciencia y tecnología e innovación, reconociendo el valor que los datos, el conocimiento y las habilidades que se requieren para trabajar con ellos pueden servir como como un impulso a esta agenda que es de carácter local. De igual manera, aquí es muy importante pues hacer una pormenorización de los elementos de quién participa, de qué temas hablan, para para que se pueda revisar de mejor manera. Entonces, en este punto no solamente vamos a tener la participación de los DANES del mundo, sino organizaciones internacionales como lo son la banca multilateral, pero también representantes del Sistema de Desarrollo de Naciones Unidas, que son todas estas agencias, fondos y programas como el PNUD, ACNUR, OIM, FAO, entre otros. Tenemos también la participación de fundaciones internacionales, ONGs internacionales y locales, instituciones educativas, tanto nacionales como internacionales, así como representantes del sector privado y agencias de cooperación. Aquí, además de tratar, digamos, y presentar un poco estos temas principales que están reflejados en la pantalla, también compartirles una invitación para que puedan visitar la página del evento, en donde ustedes encontrarán información sobre el programa y puedan tener un mayor entendimiento sobre cuáles son las sesiones
que van a ser cubiertas, quiénes van a presentar, ya que esto es un elemento que brinda varias claridades sobre las expectativas que puede haber dentro del programa. Aquí hay dos elementos que son claves de reflejar ya desde un punto de vista de organizadores de este evento, y es intentar brindar soluciones a algunos desafíos que han sido enfrentados en versiones anteriores del foro. Eh, el principal de ellos, y creo que esta comunidad de práctica empieza a consolidarse como una solución eficiente a este, es el involucramiento del público local. Generalmente, estos eventos internacionales suelen tener una perspectiva muy cerrada, donde las cosas son solamente para algunos pocos, algunos expertos. Eh, pero acá lo que queremos es en verdad establecer un marco que permita la vinculación de actores a nivel local, no solamente desde la parte pública. Un segundo componente que es bastante importante tener en cuenta dentro de este punto es la participación de población joven, donde nos encontramos trabajando de manera cercana con la Secretaría de Cultura Ciudadana de la ciudad de Medellín para identificar esos mecanismos que permitan transversalizar la participación de los jóvenes. Y finalmente, y un punto que no es menor, es la participación de los medios. En algunas de en las versiones anteriores que tenemos algunos elementos documentados sobre la participación de medios, estos suelen verse como en un rol muy limitado, a cubrir, a entrevistar a los participantes de alto nivel. Sin embargo, como bien mencionaba Karina, en esta perspectiva y en esta idea del ecosistema ampliado de datos, los medios juegan un papel de suma importancia dentro de ese ecosistema, articulando los mensajes, contribuyendo a la generación de, ¿cómo se denomina?, data literacy o alfabetización de datos. Entonces, esos son tres elementos que nosotros desde la perspectiva de coorganizadores estamos trabajando para poder brindar una experiencia que sea única, digamos, dentro del historial y antecedentes que ha tenido el Foro Mundial de Datos. Acá un poco más las organizaciones que tienen una mayor participación dentro del programa que está publicado dentro de la página, que es Foro Mundial de Datos .dane.gov.co. Ustedes lo pueden entrar a encontrar, igual lo dejaré en el chat para que la puedan revisar. Y acá un poco también haciendo un acercamiento al programa, es bastante importante resaltar que la estructura temática que se asocia al programa del Foro Mundial de Datos es aquella que se consigna en ese consenso global de datos del Plan de Acción de Ciudad del Cabo, donde tenemos 4 áreas. La primera, que es innovación para unos datos mejores y más inclusivos. La segunda, que habla sobre maximizar el uso y el valor de los datos para tomar mejores decisiones. El tercero, que se enfoca en el fomento de la confianza, la protección y ética de los datos. Y el cuarto, que nos habla sobre la importancia de establecer asociaciones eficaces para tener un ecosistema de datos que sea más equitativo. Ustedes pueden ver acá un poco la repartición que existe de las sesiones dentro del programa según el área temática. Entonces, pues además de esto, informarles que también el registro para el evento está abierto ya en este momento. Resaltar que este no es un evento que sea pago y que pues para nosotros uno de los grandes factores de éxito en el proceso será, como les decía, la participación del ecosistema local y también que esa participación pueda derivar en un involucramiento en esa agenda global que llamaríamos la plataforma de Medellín de datos para el desarrollo sostenible. Entonces, ya cerrando esta invitación, pues devuelvo a ti, Alexandra, para poder atender cualquier pregunta y seguir la conversación. Perfecto, gracias Camilo por tus aportes sobre el Foro Mundial de Datos. Invitamos a quienes no se hayan registrado aún a hacerlo en la página web oficial del foro y desde el sitio web del DANE. Las inscripciones van a estar abiertas hasta el 30 de septiembre. Y bueno, pues a continuación vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas de los participantes a los presentadores.
por favor pueden dejar sus preguntas en el chat o pueden pedir la palabra con la mano que tienen habilitada en sus tableros de control. Se pueden presentar y nos indican a quién va dirigida la pregunta. Vamos a dar unos minuticos para ver si tenemos preguntas por el chat o alguno de los participantes que está conectado. Bueno, mientras piensan en sus preguntas, yo voy a hacerle una pregunta a Karina para que podamos iniciar esta conversación. Y es, Karina, ¿cómo ves tú que el ecosistema de datos de la región de América Latina y el Caribe y por supuesto de Medellín puede colaborar mejor con los medios de comunicación, periodistas y comunicadores para que los datos sean mejor interpretados y comunicados y para que se aproveche mejor lo que va a ofrecer el Foro Mundial de Datos en noviembre, como nos lo mencionaba Camilo? Muchas gracias, Alexandra, por tu pregunta. Y bueno, creo que la clave está en lo que mencionaba Camilo, que es el data literacy o el aprender al uso de los datos. Lo que hemos observado con otros países socios con los que trabajamos en la región, como por ejemplo en la República Dominicana, es que estos dos mundos, si bien hablamos de un mundo como estadístico, de usuarios de datos, al final tenemos como que dos pequeños mundos dentro de este gran burbuja de la estadística, que son los que producen los datos y aquellos que usan los datos, y que de alguna manera hablan como idiomas distintos. Entonces, cuando tenemos espacios donde estos dos grupos convergen y empiezan a entenderse a sí mismos, surgen buenas prácticas, surgen, por ejemplo, periodistas más preparados para entender las estadísticas que produce una oficina de estadística y usarla durante su día a día o en los reportajes que ellos tengan que hacer, infografías, etcétera. Y por ejemplo, en República Dominicana hemos tenido algunos entrenamientos donde periodistas visitan una base de datos, manejan los datos, se sienten más cómodos con el manejo de datos. Y por otro lado, los estadísticos escuchan las necesidades de estos usuarios de datos, ¿no? ¿Qué es lo que ellos quisieran ver? ¿Cómo quisieran ver los datos presentados? ¿Cómo es más fácil para ellos digerir este tipo de información? Entonces, ha sido a través de estos espacios donde interactúan estos dos grupos de actores que han surgido experiencias de mayor impacto, por decirlo de alguna manera. Perfecto, muchas gracias, Karina. Eh, ¿Ninguno de nuestros participantes se anima a hacer alguna pregunta? Me parece que no. A mí me gustaría hacerle otra pregunta a María Alejandra, y es que, ¿qué desafíos específicos han identificado desde la academia en la implementación de los ODS en la región y en Medellín? ¿Y cómo ves que la comunicación basada en datos o iniciativas de este tipo podrían ayudar a superarlos? Bueno, no sé cómo de la academia en general no pudiera como tomar partido, pero te cuento como desde la esquinita donde yo soy. Alexandra, mira, pues el tema, pues los datos no solamente sirven para estar informados pero sobre todo para tomar parte, para, como explicaba Karina, para el lugar en donde yo me identifico, en donde estoy y qué puedo hacer. Creo que el tener estos datos permiten a la ciudadanía y a los académicos ciudadanos como hacer parte de este compromiso. ¿Qué se puede hacer? ¿En dónde me estoy yo ubicando? Ese lugar, como qué lugar tengo yo dentro de esta agenda. Para Latinoamérica hay retos muy grandes y además retos pues que como saben ustedes exacerbaron muchos durante la pandemia. Entonces hubo que repriorizar unos asuntos de agendas nacionales y se reubicaron otros pendientes. El hecho, o sea, no solamente el hecho de la pandemia, sino el hecho de las consecuencias económicas de la pandemia, el hecho de que se hiciera evidente algunas poblaciones que fueran más vulnerables
que otras, la demanda pues de ciertas commodities que tampoco se contaba con que iba a ser tan grande, pone en riesgo el medio ambiente. Entonces, pues hay muchos retos para América Latina en el mundo. Casi que se habla como de una tercera parte de los ODS se cumplirán, una tercera parte perdón, de las metas se cumplirán, una tercera parte de las metas no tendrán progreso, pero hay una tercera parte de las metas que se estima que van a estar incluso peor que en el año 2000, pues la línea base va a estar, los datos del 2030 van a estar peores a la línea base del año 2015. Entonces, pues Alexandra, yo como si te pueda simplificar, te voy a decir como lo primero sirve como para posicionarse, saber en dónde puedo actuar, en dónde pudiera tener yo más influencia y en dónde pudiera actuar. Y entonces yo lo hago como yo representando a la ciudadanía más que la academia. Entonces, para científicos ciudadanos, eh, periodistas ciudadanos, la ciudadanía en general. Súper, súper, muchísimas gracias, María Alejandra. ¿Alguna otra pregunta que tengamos de nuestros participantes? Aquí tenemos una pregunta de Celina Manso, estaba dirigida para Ricardo y Camilo, y es ¿cómo pueden los productores de datos conectarse más con los usuarios? Es una muy buena pregunta. ¿Quién quiere iniciar? Ricardo, adelante. Muchas gracias por la pregunta. Seguramente Camilo se referirá con más detalle a cómo las oficinas lo pueden hacer, pero yo quisiera traer un aprendizaje del sector privado en la producción de datos y la conexión con los usuarios. Y es lo siguiente, solo las aplicaciones que atienden una necesidad de datos de los usuarios son exitosas. ¿Sí? Aquellos ejercicios de disponer datos al público porque a uno como investigador le pareció genial el dato, ¿sí? Y poner un dashboard de datos que parecen geniales, pero uno nunca le preguntó a nadie si era útil, esos viven ahí en internet como unos fantasmas que la gente no consulta mucho. En cambio, una empresa privada no se puede dar el lujo nunca de desatender necesidades de los usuarios. Una aplicación de datos que no, voy a citar un ejemplo, una aplicación para madres gestantes o que no responda a sus preguntas de qué pasa en la primera semana, de por qué me siento más cansada, por qué me siento más distraída, que no responda a esas preguntas del usuario en particular, es una aplicación que simplemente desaparece del mercado. Y creo que ese aprendizaje del sector privado de producir datos que atiendan necesidades de los usuarios es indispensable para hacer el mejor uso de los recursos que siempre son escasos. Eso. Perfecto, gracias, Ricardo y Camilo. Yo creo que hay dos puntos muy importantes a reflejar acá. El primero es el reconocimiento o la diferenciación entre productores públicos y productores privados. Nosotros, como DANE, como Oficina Nacional de Estadística, así como otras oficinas nacionales de estadística, tenemos que seguir el equivalente a los 10 mandamientos en la producción, donde tenemos cosas como el respeto de la confidencialidad, y el primer principio fundamental es la relevancia. Básicamente, y traducido al lenguaje coloquial, lo que no es relevante no sirve. Y eso nos lleva un poco a una reflexión que creo que era Karina que lo mencionaba, y es que el valor de los datos no reside en lo que cuesta una encuesta, lo que cuesta un registro, sino en el uso que se le da a estos. Entonces, creo que dentro de la parte pública o la comunidad de estadísticas oficiales hay un reconocimiento de por qué es importante articularse con los usuarios, entender sus demandas para poderlas satisfacer. Donde, digamos, la producción privada de datos y sobre todo la comercialización privada de datos, claro, entiendo la perspectiva de Ricardo al verla mucho más entendida con la generación de profit, de riquezas, pero aquí también está la otra parte, cómo se puede conectar con ese valor público de los datos, desligándolo del valor comercial que estos pueden tener.
Entonces creo que esas son algunas de las discusiones que podremos abordar en siguientes sesiones de la comunidad, así como en el Foro Mundial de Datos como tal. Perfecto, Camilo, muchas gracias. Si no tenemos más preguntas y para cumplir con el tiempo acordado, Perdón, Alexandra. sí, Solo, cuéntame, Karina. sí, si me permite, solo Sí, para claro que sí. complementar en lo que han dicho ya Camilo y Claro. Ricardo, con respecto a esta pregunta del cómo los productores de datos pueden conectarse más con los usuarios. Y lo que hemos observado desde París 21, no solo en la región de América Latina y el Caribe, sino también en otras regiones, es que la Oficina Nacional de Estadística, como coordinador de ese Sistema Nacional Estadístico, juega un papel crucial. Y ellos lo que han hecho es que abren distintos espacios, ya sea a través, por ejemplo, de entrenamientos donde invitan la sociedad civil o los periodistas, como el caso que les mencionaba de República Dominicana, o a veces cuando no existe ningún contacto directo con ellos, que todavía no han identificado estos distintos usuarios, a veces se hace a través de una simple encuesta para ver quiénes son los usuarios, qué es lo que ellos necesitan y a partir de ahí ir diseñando diferentes como acciones con la cual ellos podrían acercarse más a estos usuarios de datos. Así que varía de país a país, pero hay otras oficinas de estadística que tienen, por ejemplo, como un día al año donde celebran las estadísticas y entonces invitan a los diferentes grupos de usuarios, les invitan a ver cómo se producen los datos y tienen como que foros más interactivos o actividades más flexibles, digamos, que permiten la conexión y el establecer e ir construyendo esta relación de confianza con los distintos usuarios de datos. Perfecto, muchas gracias, Karina. Y tenemos una última pregunta. Esta va a ser la última que vamos a tomar. Nos dice Teresa Cruz si podrían ampliar más sobre en qué consisten los datos inclusivos. ¿Quién se quiere lanzar? Ricardo, Venga, adelante. Mari. Teresa, esta es una pregunta que tiene distintas respuestas, ¿no? Se me ocurren al menos dos. Por un lado, hablamos de datos inclusivos cuando decimos que los datos deben reflejar las privaciones, las dificultades que enfrentan los grupos minoritarios, los grupos más vulnerables, ¿no? Esto es muy importante porque los datos oficiales son la base para hacer diagnósticos y formular políticas públicas. Y por eso es importante que las encuestas de hogares, los censos recojan información sobre grupos vulnerables como minorías étnicas, población LGBTIQ+. Por ejemplo, en mercado laboral hacer un zoom sobre género es indispensable porque en muchos países hay una recarga sobre las mujeres en la economía del cuidado que se traduce en una baja participación del mercado laboral. Entonces, una perspectiva de esa pregunta tuya es que los datos incluyan a los grupos minoritarios y vulnerables, pero otra perspectiva también es que la producción de datos incluya cada vez más a más actores. En el mundo de los datos recientemente ha tomado mucha relevancia los datos producidos por la ciudadanía. Creo que en materia de medio ambiente y de clima es donde yo observo un desarrollo más rápido de esto. Por ejemplo, en Bogotá, cuando uno mira cómo se monitorea la calidad del ambiente, uno va a encontrar que la mitad de las estaciones de monitoreo son estatales y la otra mitad son de ciudadanos, investigadores o activistas. Y es juntando estas capacidades, incluyendo a esos otros grupos que no son productores oficiales tradicionales de datos, como podemos aumentar los conjuntos de información disponibles para tomar decisiones. Entonces se me ocurren esas dos dimensiones por lo menos. Súper, muchas gracias, Ricardo. Y tenemos también a Camilo. Sí, quería complementar a Ricardo con dos puntos. Nosotros, digamos, desde el DANE tenemos un primer instrumento que es la guía para la transversalización del enfoque diferencial e interseccional, en la cual buscamos establecer un marco común para que entonces las distintas instituciones que hacen parte del ecosistema de datos, que incluyen no solo alcaldías, sino otras instituciones públicas del orden nacional y local, entendamos un mismo marco sobre
sobre estas temáticas que son tan importantes. También estamos avanzando en la construcción o en el robustecimiento de esta guía para que incluya componentes importantes como es el tema étnico-racial y como bien decía Ricardo, los datos generados por la ciudadanía. Hasta el año pasado se aprobó a nivel global un marco global que nos permite como oficina estadística trabajar con los ciudadanos, con los datos que ellos producen, pero también estableciendo guías y pasos más claros. Ese es el marco de Copenhague y como tal va a ser uno de los grandes temas a ser abordados dentro del foro de manera tanto del programa oficial como escenarios interactivos que permitan a los ciudadanos entender mejor cómo ellos se ven reflejados en estos datos. Perfecto, muchas gracias, Camilo. Si no tenemos más comentarios, vamos a finalizar el encuentro aquí, que ha sido muy fructífero. Muchas gracias a nuestros invitados y a los participantes, y los dejamos invitados para la próxima sesión de la comunidad de práctica sobre comunicación basada en datos, que tendrá lugar la próxima semana, el martes 3 de septiembre, donde junto a Hilda, que es la iniciativa latinoamericana para los datos abiertos, vamos a conversar de un tema apasionante que es el periodismo de datos y el uso de nuevas tecnologías y inteligencia artificial. En el chat tienen el link de registro. De todas maneras, en nuestras redes sociales pueden también visitar nuestro sitio web para encontrar dónde registrarse y obtener información sobre las siguientes sesiones que tendremos a lo largo del año en el marco de esta comunidad. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz día. Muchas Chao. gracias, bonito Gracias, día. Que hasta estén muy luego. bien. Bye. Gracias. A todos, Gracias, hasta gracias. luego. Chao.